Bendiciones a todos mis amados que están conectados en este día. Los saludamos con el gusto de siempre, con las entrevistas con los pastores. Esperamos que se goce, a lo menos yo me he estado gozando con los testimonios de los pastores. Y es un proyecto que empezamos y pues vamos a terminarlo. Esta vez tenemos con nosotros en la línea directamente desde Torreón, Coahuila, nuestro hermano pastor Abner Castro García. Él es pastor de la iglesia Betel, ahí en Torreón. Hermano Abner, pastor, Dios lo bendiga. Lo saludo desde acá, de su casa, que es mi casa y su casa, esperando esté bien. Hermano, bendiciones, salude a la audiencia. Gracias, Pastor Javier. Dios le bendiga. Le agradezco por la invitación, ¿verdad?, para llevar a cabo esta entrevista, y les saludo a todos los hermanos del Movimiento Pentecostés Ebenezer y a todos los hermanos en Cristo de otras organizaciones que vayan a ver esta entrevista. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pastor, nosotros preguntamos siempre a los pastores, ¿cómo es que el hermano Abner, hermano, yo conozco de usted poco, tengo algún tiempo de conocerlo, sé que es hijo de un pastor, nuestro hermano Otoniel Castro, pero cuéntenos, hermano, ¿cómo es su conversión? Yo recuerdo haber platicado con usted, conoció el mundo un poco, pero ¿cómo es que se convierte? ¿Quién es el puente para que usted, a pesar de que nació en una cuna cristiana, pues Cristo no nació en usted hasta en determinado tiempo? Cuéntenos, ¿cómo se convierte nuestro hermano pastor Abner Castro a Cristo? Amén, hermano. Yo conozco a Cristo Jesús como mi Salvador a la edad de 15 años. Como usted bien dice, si bien es cierto, pues fui criado en el evangelio, ¿verdad? Sin embargo, en la adolescencia, por ahí me quise desbalagar. Sin embargo, gracias a Dios que no fue mucho el tiempo que probé las cosas del mundo. El poco tiempo que quise hacer lo malo, pues me fue suficiente para darme cuenta que lo que se me enseñó desde niño y lo que se me predicaba, pues era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Realmente. Y me acuerdo bien que fue un lunes allá en el mes de agosto del año de 1999. Fuimos a Monterrey. Mi papá nos llevó a un culto y él predicó esa noche ahí en una iglesia llamada El Gran Pastor, y yo pasé al altar y ahí el Señor cambió mi vida. Desde ese día decidí servirle y desde ese día mi vida no fue la misma. 15 años, en 15 años usted recibe a Jesús como su Salvador. ¿Y a la qué edad se bautiza mi hermano? Ok, yo conozco a Cristo Jesús como mi Salvador a la edad de 15 años, como le comento, en ese mes de agosto, un lunes. Y mi papá, cuando regresamos de lo que viene siendo Monterrey, él empieza al siguiente domingo una campaña de 15 días, ¿verdad? Y al finalizar la campaña yo me bauticé, así que me bauticé a las 3 semanas de haber sido salvo. Pastor, cuéntenos también cómo fue su experiencia también en el llamado al pastor. Usted de muy jovencito también empieza a pastorear una iglesia. De muy jovencito empezó su ministerio. ¿A los cuántos años? Primero, ¿cómo es llamado al ministerio? ¿Cómo Dios lo llama al ministerio? Porque esto no es de que mi papá es y yo también tengo que ser. Este es un llamado de Dios, porque hay muchos pastores que sus padres no fueron pastores y Dios los llama al ministerio. Entonces, cuéntenos cómo Dios lo llama al ministerio, hermano Abner, pastor. Sí, pues Dios me llama al ministerio, creo que fue paulatino, ¿verdad? Desde que el Señor me salvó, en mí hubo un gran deseo de servirle. Y me recuerdo yo yo entré a la escuela bíblica al siguiente año, a los 16 años, ¿verdad? Y fuimos a una convención.
Y en la convención, después de la convención se hace la invitación o se me hace la propuesta de parte de mi papá y del dirigente, ¿verdad? Que era el hermano Reyes, para acompañar al hermano Joel Ortiz. Él fue instalado de pastor allá en Campeche y pues buscaban quien lo acompañara, ¿verdad? Y para mí fue un privilegio poder ir con él, ¿verdad? A acompañarlo a ese viaje, pues podemos decir un viaje misionero. Me acuerdo que duramos ahí 3 meses predicando esos 3 meses, así que lejos de desanimarme por las calamidades que pasamos en esas ocasiones, en mí hubo un mayor deseo de servir a Dios, ¿verdad? Después me fui al seminario durante 3 años, estuve ahí en el seminario siendo uno de los seminaristas más jóvenes, ¿verdad? De ese seminario. Entré a los 17 años. Cuando gradúo a los 20, me instalan de pastor ahí en Villa Ahumada, ¿verdad? Pero puedo yo decir que el llamamiento yo lo empecé a sentir muy fuerte en mí desde esa convención, ¿verdad? Me decidí a servirle al Señor y más que nada a hacer su voluntad. Le dije, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte donde tú quieres que yo te sirva y desde entonces, ¿verdad? Me dispuse a ponerme en la voluntad de Dios y Él, pues, tuvo a bien, como dice Pablo, ponerme en el ministerio, ¿verdad? Pero así fue como el Señor Hermano, me llama. haciendo un retroceso tantito, hace algún tiempo escuché yo una predicación suya que me impactó y yo sé que vamos a retroceder poquito, pero ahorita que dijo calamidades en el estado de Campeche, cuéntenos lo más sobresaliente de esas hambres, de esa escasez, porque yo me acuerdo que sí, a ver, lo escuché. Me impactó, hermano, cómo en vez de desanimarse, ese sufrimiento, vamos a ponerle así como misionero, allá en la Sierra de Campeche. Pero cuénteme poquito, hermano, unos 3 minutitos para que me cuente un testimonio, que cuénteselo a la audiencia, porque a mí la verdad sí me impactó. Sí, mire, bueno, pues fueron varios, pero uno de los que está muy grabado en mi mente es que nosotros, el hermano Joel y un servidor, los fines de semana íbamos de Candelaria a distintos pueblos, pues a llevar el mensaje. Y me recuerdo muy bien que fuimos a un lugar llamado El Desengaño y de ahí del Desengaño teníamos que caminar 5 kilómetros en la selva prácticamente, ¿verdad? En aquel entonces pues no había celulares, no había ningún tipo de señal para poder pedir ayuda, ¿verdad? Así que me recuerdo que caminamos los 5 kilómetros, ya llegamos muy noche a aquel lugar, nos dormimos sin comer nada, al otro día en la mañana el pastor que nos recibió, porque ahí había un pastor, también estaba sufriendo mucha escasez y nos dice, hermanos, discúlpenme, no tengo nada que ofrecerles aquí. Me acuerdo que fuimos por unas galletas a una tiendita que por ahí había y tenía nada más galletas, comimos un poco de galletas y y lo que vimos también es que había mucha hechicería, ¿verdad? Mucha brujería en ese lugar. La gente no nos recibía, la gente estaba muy indiferente al evangelio. Recibimos inclusive amenazas, ¿verdad? En ese lugar. Luego ya cuando regresamos, cuando retornamos, pues traíamos ya mucha hambre, ¿verdad? No habíamos comido desde el día anterior y al siguiente día tampoco, pues nada más traíamos las galletas de ese día, ya se nos había hecho noche y llegamos pues muy fatigados, me acuerdo porque estaba lloviendo y el camino se hizo mucho más difícil porque íbamos en caballo y el caballo, me acuerdo que en una de las ocasiones ya no pudo salir donde quedó atascado en el lodo, ¿verdad? Y tuvimos ahí que
dejarlos, tuvimos que seguir caminando. Entonces llegamos ya al pueblo que era el Desengaño, ahí donde podíamos ya comprar pues alimentos, ¿verdad? Y me acuerdo bien de esa experiencia, que todo ese día batallamos, sufrimos, inclusive nos llegamos a quedar en la intemperie en algunas ocasiones, donde no había dónde quedarnos, pero pues en todo vimos la mano de Dios, la ayuda de Dios. Pero sí me acuerdo yo muy bien y Joel lo puede testificar, ¿verdad? Mi hermano Joel Ortiz, que aun cuando yo era muy pequeño, había en mí un entusiasmo grande por servir a Dios y nada, y eso lo sorprendía a él, que me decía, yo me sorprendía como que tú eras un jovencito y lejos de ponerte a llorar o a desanimarte, tú me dabas ánimo a mí, ¿verdad? Porque a veces en ocasiones él sí me llegó a decir, vámonos ya, Abner, aquí está muy difícil, no la vamos a hacer. Y yo muchas veces le decía, no, Joel, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Y siempre en mí ese ánimo de seguir adelante, de cumplir el tiempo por el que nos mandaron. Amén. Entonces, en ese pueblo llamado El Desengaño, ahí se desengañó que los pastores no es una tarea fácil. Sí, me di cuenta de primera mano que se sufre, que hay muchas calamidades, que hay carencias, pero que es bonito, sufrir por el Señor, por la causa de Cristo. Y esa prueba lo hizo más fuerte al hermano, tanto que su primer pastorado es en un pueblo que se llama Villa Ahumada, a unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez, apartado, donde en un tiempo no había supe yo que no había ni policías, porque la mafia había agarrado todo el pueblo. Sí. Usted estuvo ahí, hermano, en un momento en Villa Ahumada donde prácticamente era un pueblo fantasma, era un pueblo donde nosotros llegamos a pasar y las noticias decían que ahí había prácticamente el mal era el que mandaba ahí, hermano. Cuéntenos su experiencia ahí en Villa Ahumada. Sí, es verdad, hermano, es verdad. Era un pueblo regido por el narcotráfico, ¿verdad? En ese tiempo me tocó a mí aquella noche donde llegó este grupo de criminales y mató a mucha gente de ahí, ¿verdad? Tuvo muy tremenda esa ocasión, de manera que, pues la poca policía que había optó por rendirse y retirarse, ¿verdad? Y sí fue un pueblo que en el tiempo que me tocó estar ahí, pues muy complicado, ¿verdad? Por ese tipo de situaciones a las que uno estaba expuesto. Y sí, también pues la iglesia era pequeña, ¿verdad? Cuando yo llegué había 3 miembros en ese lugar, así que, pues yo como quiera estaba soltero, como quiera soltero uno, de una u otra forma, Dios lo ayuda, pero ya ahí mismo a los 2 años y medio que estuve soltero, contraje matrimonio y y pues ya se hacía poquito más difícil, ¿verdad? Había situaciones de mucha carencia, pero sí, en todo momento, pues también vimos la provisión de Dios, la mano de Dios. No se me olvida así rapidito, en una ocasión, ya no teníamos nada, mi esposa y yo ya teníamos a los 2 niños, y no había nada en la despensa, y me acuerdo, hermano, que pues me fui yo al templo, ¿verdad? Y le dije al Señor, Señor, ayúdame, provéeme, tú eres el que nos provees, el que no nos dejas, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, yo sé que tú eres fiel. Y terminando de orar llegó un pastor con una despensa, ¿verdad? Nunca se me olvida que llegó él con una caja grande de despensa, para mi esposa, para mi familia, y pues de esa manera yo veía la respuesta de Dios siempre, de una u otra manera, la provisión de Dios nunca nos faltó. Amén.
Hermano, también supe yo, ¿verdad? Parece que iba usted tras las ciudades más peligrosas, Sí, porque sé que de ahí lo trasladan a Culiacán, donde amén. todo, ¿quién no conoce Culiacán? Yo creo que es más famosa que Ciudad Juárez por los actos que hay ahí, hermano, las noticias tan terribles que se ven, donde el mal impera ahí, hermano, de ahí de Villomada. Lo trasladan a Culiacán, Sinaloa, hermano, la cuna prácticamente de las mafias, de los Sí. cárteles, de muchos cárteles que ahorita se están mandando en todo México. Platíqueme su experiencia ahí en Culiacán, una de las ciudades, pues le digo, repito, la cuna de los carteles. Sí, se me traslada ahí a Culiacán. Después de 7 años acá en Villa Ahumada, me cambian a la iglesia Monteoreva, ahí en Culiacán, Sinaloa. Y pues sí, ¿verdad? Como usted bien dice, la fama que Culiacán tiene no es buena, ¿verdad? En cuanto a ser la cuna prácticamente del grupo criminal, ¿verdad? Comandado por el Chapo. Uno llega a la ciudad y ve un sinnúmero de situaciones, pues no buenas, ¿verdad? Por ese tipo de problema que radica ahí. Sin embargo, nosotros estuvimos muy a gusto, fíjese, el año que estuvimos ahí, Dios nos ayudó, Dios fue con nosotros, porque lo que tiene hasta cierto punto de bueno ese grupo es que pues no se meten con los civiles, ¿verdad? Hasta la gente misma habla bien de ellos porque han ayudado mucho a mucha gente. Lo que sí es una ciudad muy próspera, ¿verdad? Una ciudad que sí nos quedamos sorprendidos porque hay mucho trabajo, mucha comida, mucha agua, ¿verdad? Tiene 4 ríos, mucha fauna, mucha prosperidad en ese aspecto. Y así que nos enamoramos sinceramente de la ciudad, de los hermanos y nos sentimos muy a gusto el tiempo que estuvimos ahí. Fue un año que estuvimos ahí en Culiacán. Un año, un año. Sí, Hermano Pastor Abner, el tiempo aquí es bien corto. sí. Yo quisiera pasar, yo he platicado con usted, pero los hermanos, pues yo creo que les va a interesar también lo que está platicando. Pero Pastor, ahora vamos a pasar a otro punto. ¿Cómo nace Betel? Usted está Amén. pastoreando una iglesia que yo estuve en los primeros días, ¿verdad? Una misioncita que empezó con su familia. Yo Amén. conocí a sus hijos chiquitos y ahora ya son unos adolescentes. ¿Cómo nace Betel, hermano? Una iglesia muy próspera, pero platíqueme, Dios, pues bueno, déjenme decirlo en público, Dios lo ha Amén. bendecido, lo ha premiado, toda su fidelidad, todo lo que ha sufrido, pues ahora lo está cosechando, ¿verdad? Porque sé que Dios ha estado con usted respaldando su ministerio. Pero platíqueme cómo nace Betel y ahora en otro movimiento como el movimiento de nosotros. Amén. Aunque Pues, quiero hermanos, hacerles eh, perdón, una pequeña pausa, porque el hermano Abner, desde que yo lo conocí, siempre me saludó. A pesar de las distancias entre los movimientos, siempre el hermano Abner tuvo un cariño hacia mí y hacia mi papá. La verdad, siempre se sentía cuando él nos saludaba. Ahora sí, hermano pastor, disculpe sí. la interrupción, platíqueme, ¿cómo nace Betel? Sí, gracias, pastor. Pues Betel nace, ahora sí que por la pura gracia de Dios, porque me recuerdo, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a Torreón, me recuerdo bien esa noche, a lo mejor usted también se recuerda, yo llegué un sábado en la noche y ese sábado llegué allá a la casa de Tony, la anterior casa, y me acuerdo que ahí estaba el hermano Chonito y usted y mi papá y el hermano Isaías. No se me va a olvidar esa noche, porque yo venía cargando con un pesar y me acuerdo que el hermano Chonito pues ya me abraza, ¿verdad? Los abrazo a ustedes y mi corazón
se regocijan, hermano, y yo cobro ánimo, ¿verdad? Al verlos, al instante el pastor Chonito, pues me da también la bienvenida, ¿verdad? A este hermoso movimiento Pentecostés Ebenecer, platicamos ahí muy buen rato. Posteriormente ya el pastor Isaías me invita a predicar ahí al tabernáculo el domingo, ¿verdad? Y me recuerdo que ese domingo yo por primera vez, por primera vez al estar ya aquí en Torreón, veo nuevamente a la hermana Irma, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo, y la hermana me saluda y me dice, hermano, tú eres mi pastor. Le digo, no, hermana, pues todavía no sé qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Realmente no tenía yo en claro, sinceramente, qué planes Dios tenía todavía conmigo. Pero luego ya en estos mismos días, platicando con usted, con mi papá, ahí en lo que es ahora Betel, que era nuestra casa, me acuerdo las palabras suyas que me dijo, hermano Abner, esto es como la mafia, una vez que entramos ya no podemos salirnos, échele ganas, ¿verdad? Aquí Dios lo va a bendecir. Le dije, no, amén, hermano, ¿verdad? Vamos a echarle ganas, y me acuerdo que me instalaron, porque sí hubo un servicio, ¿verdad? De instalación el sábado siguiente a esa semana, ya vino el pastor Isaías, que era el presbítero, hicimos un servicio y el pastor me instala pues como pastor de esa misión, porque era una misión que hasta ese momento la única que me había dicho que iba a ser miembro y que me iba a apoyar era la hermana Irma, ¿verdad? Después el siguiente al siguiente día iniciamos con la ayuda de Dios el primer servicio. Estuvo la hermana Irma que nos apoyó con todo el mobiliario. Ella tenía todo el mobiliario, las sillas, tenía también las bocinas, una guitarra, y con eso, ¿verdad? Con la ayuda de Dios iniciamos en lo que era el porche de la casa, ¿verdad? Que teníamos ahí para hospedarnos nosotros, y ya pues Dios nos empezó a bendecir, empezó a crecer gracias al Señor la obra, y como dice el texto, ¿verdad? De Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, hermano. Ha sido algo impresionante lo que Dios está y lo que Dios sigue haciendo en Betel, claro. Gloria a Dios. Sí, pastor, quisiéramos tener una parte 2 de su testimonio, porque es amplio, pero tenemos nada más media hora y tenemos otros pastores que tenemos que entrevistar. Pastor, despídase. Quisiéramos seguir platicando con usted. Si la gente lo pide, pues continuamos con parte 2. Pero amén. Despídase, pastor, de esta transmisión, de los hermanos que van a estar escuchando. Anímelos para seguir adelante. Amén, hermano. Pues muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Que se me da de poder ser entrevistado. Para mí es una bendición, y mis deseos, mi oración es que Dios siga bendiciendo esta obra. Saludo a todos los hermanos en Cristo que van a ver esta transmisión, a los obreros, compañeros en la milicia, que sigamos adelante, ¿verdad? Trabajando en la bendita obra de Dios. Como dice el texto de 1 Corintios capítulo 15, el trabajo en la obra de Dios no es en vano, ¿verdad? No es en vano. Y mi deseo y mi oración siempre es que Dios les bendiga, hermanos. Un gusto saludarlos. Gracias, hermano Pastor Abner Castro. Saludos a su familia, muy estimada familia, muy distinguida. Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Dios les bendiga. Hasta luego.